Hablemos de intercambio internacional de reos. Acompáñenos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta ocasión traemos para ustedes un tema que estoy seguro resultará de su interés porque tiene que ver con ciertas coyunturas que se han dado a últimas fechas en nuestro país y tiene que ver con el intercambio internacional de reos y los convenios internacionales, las convenciones que México tiene celebradas de manera bilateral con algún país o de manera multilateral con muchos países. Para ese efecto hemos invitado al doctor José Elías Romero Apis, que el día de hoy nos acompaña. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar en este programa. José Elías Romero Apis es un hombre que no requiere presentación, es un hombre de mucho tiempo en el ámbito de la Procuración de Justicia y el Derecho Penal, pero sin embargo debemos comentar, él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido ya en 7 ocasiones su procurador, tanto en la Procuraduría General de la República como en la del Distrito Federal, ha sido diputado federal. Entre sus obras cuenta El desafío de la justicia y la modernización del derecho mexicano. Es articulista de Excelsior y Universal, entre otros periódicos. Ha sido catedrático de la propia UNAM, de la Universidad Panamericana, y actualmente dedicado al ejercicio profesional y a la cátedra universitaria. Nuevamente, bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy bueno. Señor, el motivo o el tema del programa de hoy tiene que ver con intercambio internacional de reos. Y básicamente por cuestiones coyunturales que se han presentado últimamente en nuestro país. Y a mí me gustaría que habláramos básicamente de 2 convenciones. Una de ellas, la que tenemos celebradas con los Estados Unidos en cuanto a intercambio de reos, que entiendo que ya en marzo de este año se celebró la primera entrega de las 4 que creo que se tienen previstas para este año. Y, por supuesto, la que tenemos firmada con varios países que se conoce como de Estrasburgo y que trajo como consecuencia el que el gobierno francés pidiese que la nacional de su país, Florence Cassés, fuera a purgar la pena que se le impuso aquí en México en Francia y que trajo como consecuencia precisamente la creación de una comisión bilateral, que creemos son temas poco explorados, que de pronto cuando ahora se presentan surge la inquietud. ¿Qué nos puede platicar de estas 2 convenciones, señor? O tal vez en principio, ¿cuál es la ratio que da vida a este tipo de convenciones entre países? Este tipo de convenciones, este tipo de tratados internacionales, tienen una finalidad muy concreta y muy específica. En primer lugar, consiste en la posibilidad de que un individuo que ha sido juzgado y sentenciado en un país por el delito que ha cometido pueda ir a purgar su condena de prisión a su país de origen, aunque ese país no lo haya juzgado ni sentenciado. Esto se hace con 2 finalidades. Una que los técnicos consideran que facilita la reinserción social. Al estar en su propio... Que un individuo que está en su país, en sus usanzas, en sus costumbres, en el lugar en el que habrá de estar, desde luego, cuando sea excarcelado, le facilita esa reinserción. Y 2, una consideración de tipo humanista, considerando que si está cerca de su familia, si está cerca de sus seres apreciados, si está cerca de sus defensas, si está cerca de sus usanzas, de sus costumbres, esto le hace la vida menos grave, menos dolorosa en prisión. Son tratados que, sin ánimo de denostarlos, ni mucho menos, son tratados muy sencillos en términos generales y son de aquellos tipos de tratados que son como comunes de celebrar entre los países. Es muy frecuente que cuando nuestros presidentes visitan otro país o cuando algún presidente nos visita, este sea de los tratados que usualmente forman la agenda de las visitas de documentos que se suscriben. No tienen la complejidad ni se juega en ellos
lo que en los tratados comerciales, lo que en los tratados financieros o lo que en los tratados migratorios, por citar algunos ejemplos. Por estos son como facilitos. Facilitos. No todos los tratados penales son así, los de extradición y los de cooperación jurídica internacional son mucho más complejos y tienen consecuencias más complejas. Pero estos los toman, no quiero decir como de utilería, pero sí como lugar común en los bagajes diplomáticos para la firma de convenios. Por eso tenemos tratados con muchos países, pero sin embargo, el que realmente funciona de manera efectiva hace más de 30 años es el que tenemos celebrado con los Estados Unidos. Es un tratado bilateral. Es un tratado bilateral en vigor desde el año de 1977, es decir, ya tiene 32 años, y se realizan 4 entregas de prisioneros mexicanos que vienen a nuestro país y norteamericanos que son entregados para purgar sus penas en cárceles norteamericanas. Aquí el supuesto es mexicanos que fueron sentenciados en Estados Unidos y ya únicamente vienen acá a purgar la pena y viceversa. Y mexicanos y norteamericanos que fueron sentenciados en México. Funciona muy bien, yo diría que quizá en estos 30 años unos 30,000 prisioneros han sido transmitidos y trasladados de un país a otro para purgar sus sentencias. Casi nunca hay problema, no son casos notables, puede decirse que ocupan una página muy última en los periódicos, pero este caso muy reciente que se nos ha presentado es digno de estudio en virtud, como lo hemos dicho, de que es un tanto insólito. Es decir, ya estamos hablando del gobierno francés, el de Florence Cassés. El de los Estados Unidos funciona bajo una política que además es la política muy usual en los gobiernos frente al traslado de reos. Normalmente los países son muy concededores, muy dadivosos para conceder el traslado de los reos que están en su país para que otro les haga favor de llevárselos. Sí, claro, porque finalmente el tener a alguien en prisión implica una carga de muy diversas naturalezas, ¿no? Y por el contrario, son parcos para recibir, es decir, aún a sus nacionales, por la misma razón. En el caso del tratado entre México y los Estados Unidos, esto es muy notable. México prácticamente concede todo el traslado de reos norteamericanos para que en la mayor medida queden liberados los penales mexicanos de esa carga, pero es muy restrictivo para la aceptación de traslado de mexicanos hacia México. Hay en los Estados Unidos, según algunas cifras, casi el número equivalentes de presos mexicanos de los que hay en cárceles mexicanas. Sí, es que el fenómeno migratorio es un traslado masivo de esos 80 o 100,000 reos mexicanos que están en Estados Unidos actualmente hacia penales mexicanos crearía un colapso en el sistema penitenciario mexicano. Sí, que de por sí ahora ya se reconoce que está saturado, ¿no? Entonces digo, sería prácticamente imposible recibirlos. Exactamente. Y además porque esto normalmente tiene que ver con delincuentes, vamos a decir, ordinarios, por graves que sea, pero son delincuentes ordinarios, casi nunca tienen un carácter político, no tienen un carácter de importancia específica para los países en cuestión. Distinto del caso. Sí, esos son casos que causan escozor a la opinión pública, ¿no? Y por lo pronto pasan desapercibidos. Podríamos decir que son casos que no suben de la planta baja. Nunca llegan a los altos pisos del gobierno. Ahora, eso también tiene sentido, señor, porque me imagino que sigue siendo así. Creo que la segunda ciudad donde más mexicanos hay no está en la República Mexicana, creo que sigue siendo Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles. Y entonces, en ese sentido, se entiende que en muchas ciudades de los Estados Unidos puede haber una cantidad importante de presos mexicanos que podría casi igualar la que tenemos en el propio territorio nacional. Y normalmente muy indefensos, ¿verdad? En condición económica muy precaria, en un país donde, como en casi todos los países, la defensa es cara, donde se complican con que es una defensa en otro idioma,
que es una defensa que muchas veces suele ser oral, y repito, en un idioma desconocido, y bajo reglas jurídicas sumamente distintas a las que estamos acostumbrados, llamaré en México, si es que alguien está acostumbrado a asumir procesos penales. Claro. Oiga, señor, la petición del gobierno francés al gobierno mexicano con motivo del caso de la señora Florence Cassés, también deriva de un tratado internacional, pero en este caso no es el que hemos citado, sino es un tratado, una convención que se conoce como de Estrasburgo, ¿no? ¿Cuáles son las características de este? En primer lugar, este es un tratado multilateral. Es un tratado que se suscribe con los países miembros de la Unión Europea. Es decir, los países miembros de la Unión Europea. Ese fue su origen. Es su origen. Y tanto para regir cuestiones internas muy fáciles entre ellos por su política comunitaria, pero que lo han celebrado con países de fuera de la comunidad europea, entre ellos con México. México lo firmó hace algunos años y recientemente fue ratificado y entró en vigor, como suele suceder con los tratados. Ratificados por el Senado. Se firman en una época y son ratificados 5 o 10 años después. Oiga, señor, ¿y las características de esta convención cuáles son? ¿Qué es básicamente lo que dice? Las características, en términos generales, la característica principal de estos tratados es la voluntad que tiene que concurrir para cada caso concreto. Y es una voluntad triple o es una voluntad tripartita. Tiene que estar de acuerdo el Estado que sentenció, que normalmente se llama estado de condena. Estado de condena. El Estado que va a recibir al prisionero, que se llama estado de cumplimiento, así se usa en términos diplomáticos. En términos penales nosotros le llamamos estado de ejecución, porque es el que ejecuta realmente la pena. Y el propio prisionero. No basta el acuerdo de los estados, sino que el prisionero en cada caso tiene que estar anuente en ir a purgar su pena a otro país, en este caso el suyo. Y el objeto de la convención es precisamente el intercambio internacional de reos. Si falta uno solo de estas voluntades, que son libres, no tienen que darse razones de por qué sí o por qué no. Si falta una, no hay traslado. Eso es. Ahora, este caso, señor, se deriva de un proceso penal, que entiendo hay una acusación de secuestro sobre esta señora, y que finalmente trae como consecuencia una pena privativa de la libertad que finalmente impone el Estado mexicano a través del Poder Judicial. Y esta pena, independiente de que también se ha hablado si es excesiva o no, también ahorita nos dará usted su opinión, qué opina de eso, se pretende que esta persona, con la pena que tiene, vaya a cumplirla a Francia. Pero entiendo que el asunto se complica porque hay una serie de reservas o salvaguardas que estableció Francia al momento de sumarse a esta convención internacional. Si le parece, señor, hablamos de esto en el siguiente bloque. Ahorita tenemos que hacer una pausa que es muy breve, no se vaya, regresamos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por continuar con nosotros. Volvemos. Recuerde que nos interesan mucho sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 5487-1500 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Le recuerdo que estamos con don José Elías Romero Apis hablando de intercambio internacional de reos. Antes de continuar la interesante charla que sostenemos con el doctor Romero Apis, quiero presentarles una de las últimas ediciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que es el libro La fuerza de la razón y la razón de la fuerza, el uso legítimo de la violencia, que es un libro coordinado por Ernesto Mendieta y Samuel González Ruiz, amigos nuestros, y en el que participan ellos mismos, desde luego, y también Edgardo Buscaglia, Fernando Ventura y Gleb Zingerman. Es un tema actual también,
es los límites en el uso de la fuerza legítima por parte del Estado, en uso de las atribuciones, por supuesto. Es interesante, si quiere conocerlo, llámenos, tenemos 5 libros para las personas que deseen consultarlo. Señor, pues nos quedamos en el bloque pasado haciendo la introducción del caso de la señora Florence Cassés. Si quiere podemos empezar por ahí de cuál es el caso, la sentencia y qué es lo que se pretende por parte del gobierno francés. La señora Florence Cassés, una ciudadana francesa que en México participó en la comisión de varios delitos de secuestro. Con motivo de ellos fue sentenciado a una pena redondeando de 60, 90 años. 90. En las apelaciones que sus abogados interpusieron en contra de esta sentencia de primera instancia, alegaron que ella era una participante menor en esos delitos. Que o incluso ignorante de los delitos, ¿no? Se dijo que era ignorante, eso se dijo desde la primera instancia, fue desestimado por el juez de primera instancia, y más tarde en la apelación, donde se revisa lo discutido en la primera, se alegó que era una copartícipe, una menor, que no era coautora, que no era copartícipe, que era una cómplice menor en la comisión de esos delitos y que por lo tanto la pena impuesta era excesiva. Con tal motivo, y bajo esos argumentos de que ella no era, como se dice popularmente, no era quien mataba a la vaca, sino quien le agarraba la pata. Entonces, en la apelación fue reducida la pena para quedar ya en condiciones firmes en 60 años que son los 60. de prisión, que son el límite mínimo de la pena de secuestro, es decir, menos de 20 por secuestro ya no puede haber, y como fueron varios secuestros, acumuló. O sea, le imputaron por lo menos 3. 20 años por cada uno. Hasta ahí su sentencia en México, de la cual, pues, desde el momento de su detención se encuentra compurgando parte de la Y digamos, el proceso penal, digamos, ya terminó, ya está en la etapa de ejecución de la pena aquí en la Ciudad de México. Así es. Recientemente, con motivo de la visita de Estado que realizara el presidente de Francia, este tema salió dentro de los discursos de Estado, reforzando la solicitud hecha por la propia prisionera. Ella es quien tiene que hacer la solicitud, y en este caso el gobierno de Francia simplemente se sumó. Nunca habíamos visto algo por el estilo, se sumó a la solicitud que su nacional había hecho y se sumó dentro de la visita de Estado, y es ahí donde surge el problema a la luz de la opinión pública. Repito, aproximadamente 1000 reos norteamericanos y mexicanos al año, que en 4 entregas son trasladados, no son noticia, pero esto tomó una noticia y un carácter noticioso mayúsculo. Sí, porque se aprovechó la visita del presidente francés. De una visita de Estado, y también una precaución del presidente mexicano frente al tema, frente al suceso, por diversas razones que después comentaremos. Así las cosas, se decidió formar una comisión que al final de cuentas asesoraría a quienes tienen que tomar la decisión. Respecto a si se traslada esta señora a Francia a purgar la pena en una prisión francesa. Así es. Y quien falta es exclusivamente el gobierno de México. ¿Qué cuestiones se han discutido? Una de ellas, y quizá la que ha sido más notable, es que en la suscripción de la Convención de Estrasburgo, Francia introdujo una reserva, no con ese nombre, pero lo que realmente es una reserva. Francia se reserva el derecho de revisar la sentencia del trasladado y, en su caso, si encuentra motivos, a reducir la pena o acoplarla al orden jurídico francés. Esta es una reserva poco usual en este tipo de tratados. Para que este tipo de tratados funcione, es importante que no existan este tipo de reservas que concedan a la parte ejecutora
la capacidad de revisión. Así como el carcelero mexicano no tiene capacidad de revisar la sentencia que impuso el juez, el ejecutor extranjero no debe tener la capacidad de revisar la sentencia que impuso el Estado de condena. Claro, por eso funciona también el de México y Estados Unidos que ya ha mencionado usted, porque ni Estados Unidos ni México pueden revisar las sentencias que los jueces de los respectivos países impusieron. Simplemente el traslado es para que ejecutes la pena en el número de años establecido por el juez del país que condenó. Imagínate, Rafael, lo que pondrían el grito en el cielo los norteamericanos si nosotros liberáramos a nuestros paisanos nada más entrando al país. No es factible. Quiere decir que venían a ejecutar una pena, que aquí un juez revisara, dijera que estuvo mal allá y fuera. Y fuera. Claro. Entonces, ese tipo de reservas hace nugatoria la existencia de este tipo de tratados. Se alega que México no objetó nada en la Reserva Francesa. Es más, la Reserva Francesa es mucho más antigua que cuando México fue a adherirse a este tratado. Esa discusión podrá tener o no razón, pero es irrelevante, porque al final de cuentas la voluntad que tenga que vertir los estados es una voluntad soberana. Esto quiere decir es una voluntad a su propia voluntad, a su exclusiva gusto y albedrío. Si México dice no, es no. Si es sí, es sí. Frente a eso, nadie podrá alegar nada ni recurrir a ningún procedimiento judicial en contra del sí o en contra del no. La comisión binacional que se formó bilateral es simplemente asesora, no es resolutiva, es simplemente para orientar al gobierno mexicano respecto a cómo deba ser su decisión. Aquí a todos les llamará la atención que para asesorar a un gobierno mexicano la comisión sea bilateral. A mí también me llama la atención, pero pues... Debe tener más cuestiones de sesgos diplomáticos que de otra naturaleza. Al final de cuentas, digamos que son asesores simplemente. Oiga, señor, usted escribió un artículo muy interesante publicado en Excelsior, que aprovecho para comentárselo a los televidentes. El Instituto Nacional de Ciencias Penales va a subir a su página para que lo puedan ver con mucha calma. Y usted refería a dos aspectos que me parecen torales en este asunto. Por supuesto el jurídico, pero también hablaba del aspecto político. Sí. ¿Qué nos diría de uno y otro, señor, ya que nos explicó la naturaleza del tratado, la naturaleza de la reserva del gobierno francés y de este grupo asesor para tomar la decisión? Este es el tipo de materias en donde se entrelazan de manera ineludible cuestiones de naturaleza política y cuestiones de naturaleza jurídica. Digo que cuestiones de naturaleza jurídica porque se basan en referentes que son estrictamente jurídicos, es decir, se basan en que exista una responsabilidad penal, es decir, que haya una sentencia que así lo declara, como es el caso. Se basan en el supuesto de que hay un responsable penal, es decir, que hay un delincuente que ha sido condenado. Se basan en que hubo un procedimiento jurídico para determinar esa responsabilidad jurídica, que fue el juicio penal. Se basan en que existen toda una serie de referentes jurídicos que es importante tomar en consideración para que funcione el tratado. Pero son tratados de naturaleza política también, porque intervienen una serie de factores ineludiblemente políticos. Desde luego un aspecto esencial de soberanía. Es decir, la voluntad de los estados es una voluntad soberana, y que con esto no estoy hablando discursivamente, estoy hablando en el carácter jurídico del concepto de soberanía. Es decir, son decisiones que no pueden ser objetadas por ninguna vía jurisdiccional por los subordinados a la voluntad del soberano. Así como el acto jurídico de la declaración de guerra, como el acto jurídico del tratado de paz y como muchos otros actos de soberanía, no pueden ser objetados ni por vía de amparo, ni por vía de acción de inconstitucionalidad, ni por vía de controversia constitucional. De acuerdo, entonces, por eso de esta manera no pueden así ser tenemos un acto soberano que no puede ser atacado por ninguno de sus medios. No lo puede objetar Francia,
No lo puede objetar la señora Cassés, no lo pueden objetar las víctimas del delito si la resolución fuera concesionaria. En fin, no puede objetarlo nadie. Estas decisiones de política, estas decisiones de soberanía, se atienen y deben atenerse necesariamente a muchos aspectos que están fuera del proceso, fuera de la consideración del juez y que están solamente en consideración del jefe de Estado de la respectiva nación. Entonces, en esta concurrencia de voluntades para que se pueda dar un caso de trasladar un reo para compurgar su pena en el país de origen, está claro que está la del país, dijimos que era el estado de condena, de condena, que sí. en este caso es México. Como es un acto soberano, si México dijera no, simplemente no se va. Pero se requiere también que lo solicite el gobierno de la que es oriundo el ciudadano y que consiente el ciudadano. Al revés, que lo solicite el prisionero y esté de acuerdo los dos gobiernos. El Estado que lo va a recibir. No lo solicita el Estado receptor. Simplemente está de acuerdo. Ahora, menciona estas tres figuras, señor, porque también mencionó usted una cuarta figura que en este caso es la víctima. Por ejemplo, ¿qué hay de la víctima en este tipo de tratados? ¿No se toma en cuenta cuál es su opinión respecto de que se va a trasladar a la persona que penalmente se encontró culpable de la comisión del delito? No, lamentablemente. La víctima ha sido un personaje muy olvidado en la materia penal de México y de muchos países. Solo hasta fechas recientes se han estado haciendo esfuerzos, algunos fructíferos, por incorporarla al escenario del proceso penal. Pero todavía son apariciones virtuales más que reales. Si fuera cinematografía, yo diría que son efectos especiales, no actuaciones reales. Hay en México ya un dispositivo constitucional, los códigos procesales recogen la figura de la víctima, pero en realidad no aparece como tal. En el proceso penal, los grandes protagonistas siguen siendo la parte acusadora, la Fiscalía, el Ministerio Público y el acusado. Ellos son los contendientes, los demás son casi espectadores. Porque en este caso que nos ocupa, señor, de la señora Cassés, por ejemplo, las víctimas se han manifestado en el sentido de oponerse a este traslado, pero jurídicamente su opinión no tiene ninguna se posibilidad de oposición. O sea, ya tiene efectos para otras circunstancias de carácter político, mediático, opinión pública, pero no jurídicos. Repito, en algunas normas como nuestra Constitución y como nuestros códigos procesales, aparece la víctima por lo menos de nombre. No de realidad, pero sí de nombre. Pero en el tratado ni de nombre aparece. Ok, son esos tres actores. En el supuesto que el gobierno mexicano decidiera no conceder que esta mujer fuera a purgar su pena en una cárcel francesa y que eventualmente se pudiese revisar el asunto a riesgo de que se le rebajara sustancialmente la condena, incluso exculparla, ¿se podría también? ¿Un supuesto así? Bueno, bajo un aspecto de revisión, si se entra al fondo de muchas cosas que han alegado, de si fue correcto el proceso mexicano, etcétera, de si se le tomaron en cuenta las pruebas que aportó, de si fueron valoradas adecuadamente, es decir, rehacer el proceso, pudieran llegar a extremos en los cuales tampoco podríamos hacer nada. Claro, pero podrían llegar a ese extremo. Bueno, la pregunta, señor, para el caso de que el gobierno mexicano diga no, ¿existen mecanismos, figuras a nivel internacional para que se pueda, por la vía jurisdiccional, tratar de exigir o pedir algo, por ejemplo, una corte internacional, una corte penal internacional? ¿Habría algún mecanismo de estos que el gobierno francés, si es el caso, pudiese intentar? Existe la Corte Internacional de Justicia y algunas instancias internacionales a las cuales pudieran recurrir, pero todas estas son voluntarias. Requerirían el sometimiento también de la parte acusada o de la parte requerida, que en este caso sería México. Y si México, como es lógico, no se sometiera, no tendría oportunidad Francia de recurrir a ninguno de estos tribunales internacionales. Y el asunto ahí quedaría. Ahí quedaría. Y en la cuestión política, ¿usted qué supone que pasaría? ¿Nada? Yo creo que asisten muchas razones, sinceramente de tipo jurídico, a México para resolver por el no.
Y creo que estas razones pueden ser muy tomadas en cuenta por el gobierno mexicano. Y no solamente las de orden político, sino incluso las de razones estrictamente jurídico. Una, decíamos, la posibilidad de revisión de la sentencia, que no solo es un inconveniente del orden humano, sino es una aberración jurídica. Es decir, una revisión de una sentencia penal en estas condiciones viola incluso algo superior al tratado, que es la Constitución mexicana, que impide el doble enjuiciamiento. Otra, lo que rige fundamentalmente en este tipo de tratados son varios principios, como en todos los tratados internacionales penales. El criterio privilegiado o más privilegiado de enjuiciamiento y de condena penal es el principio de territorialidad. Es decir, tiene los mayores privilegios y los mejores derechos el Estado en cuyo territorio se cometió el delito. En este caso, México, para ser enjuiciado como fue en México y para purgar la pena en nuestro país. Dos, hay algunos principios subsidiarios que son el principio de nacionalidad. Por ejemplo, el principio de nacionalidad en cuanto a la nacionalidad del delincuente y en cuanto a nacionalidad de las víctimas. Pero aquí las víctimas no eran franceses, las víctimas eran mexicanos. Las víctimas eran mexicanos y por lo tanto eso refuerza el criterio de territorialidad. El hecho de que la victimaria haya sido francesa, o sea, no mexicana, es muy secundario a la suma de estos dos criterios, el muy privilegiado de territorialidad y el acumulado de nacionalidad de las víctimas. Si la ciudadana francesa hubiera secuestrado franceses en México, las cosas cambiarían muy poco, muy pocos grados porcentuales. Pero reconozco que cambiaría en algo el interés jurídico, se convertiría en un interés más formal si violó leyes mexicanas, pero no en perjuicio de mexicanos. Y la van a castigar sus propios paisanos por lo que le hizo a sus paisanos. Claro, porque un tercer factor, señor, es el también nivel de opinión pública. No hablamos del jurídico, del político, pero el nivel de opinión pública, que me parece que usted lo representó de una manera muy precisa en su artículo de Excelsior, con relación al caso que ponía de los crímenes que se pudieron haber cometido en Estados Unidos, ¿no? No sé si nos puede referir, porque me parece muy plástico ese ejemplo. Porque hay un criterio que es excepcional, estos que mencioné son criterios generales, uno básico y otro subsidiario. Pero hay un criterio excepcional que es el criterio de sensibilidad. Es decir, hay ocasiones en que un delito produce un alto impacto de sensibilidad para la sociedad en la cual se cometió. El ejemplo que puse es el siguiente. Vamos a suponer que al presidente Kennedy lo hubiera asesinado un mexicano. Creo que no nos atreveríamos ni a solicitar la repatriación para cumplimiento de pena en México, porque ese delito fue de tal impacto para la sociedad norteamericana que le asiste mejor derecho que el de territorialidad y que el de nacionalidad. Vamos a suponer que hubieran sido unos mexicanos los que derribaron las Torres Gemelas. Bueno, fue un delito de un altísimo impacto para la sociedad mexicana. Y este fenómeno, trasladado al asunto que nos ocupa, funciona de la misma manera, Rafael. Porque Florence Cassés no es una ratería de relojes. Florence Cassés no es una lenona de burdel. Florence Cassés es una secuestradora. Y el delito de secuestro es uno de los delitos de más alta sensibilidad que sufre ahorita, en estos momentos, la sociedad mexicana. No hay un delito de más alta sensibilidad, efectivamente, que el secuestro. Por lo tanto, este principio de sensibilidad viene a correr también en contra de las pretensiones de Francia y de las pretensiones de su ciudadana. Repito, si ella fuera una delincuente menor, quizá el asunto pasaría desapercibido, ¿no? Como decíamos de los
cientos o miles que llegan a suceder entre México y Estados Unidos, que sin dejar de ser delitos, digo, no son de ese impacto social, ¿no? Si ella hubiera defraudado a un comprador en la venta de una casa, o algo por el estilo, ¿verdad? Que no es tolerable ni perdonable, que tiene que ser castigado, pero que la sociedad no le afecta con la sensibilidad que un secuestro. Sí, entonces toda esa serie de factores, toda esta suma de factores se suman en un caso como el de Florence Cassés. Señor, pues creo que ha sido ahorita hasta el momento completa la exposición respecto a cuál es la posibilidad del Estado mexicano en el ámbito del derecho internacional y la celebración de las convenciones respecto a este caso en particular y lo que tenemos respecto a los Estados Unidos, pero ahorita tenemos que hacer un corte nuevamente, que es muy breve. No se vaya, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus opiniones, sus sugerencias, sus comentarios, los cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx, o bien llámenos también al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Les recuerdo que estamos hablando de intercambio internacional de reos con don José Elías Romero Apis. Señor, pues nos quedamos al final del segundo segmento, creo que ya con una explicación muy completa de lo que es el caso en particular que generó esta comisión binacional entre el gobierno francés y mexicano para el caso particular de la señora Florence Cassés. ¿Alguna cosa adicional que le gustaría decir de este caso en particular o hemos ya abordado los puntos torales? Yo creo que simplemente que este es un caso en el que estoy muy cierto de que las cuestiones esenciales han aflorado, están en el tapete de la discusión. Yo tengo una confianza plena en que el gobierno mexicano habrá de tomar las decisiones más apegadas a los intereses de México. Eso es, señor. Hablando de los instrumentos internacionales al inicio de nuestra charla, señor, nos decía que uno de ellos en materia penal era precisamente el intercambio de reos, pero hay otras figuras, ¿no?, que también tienen que ver con esto, que es la extradición y algunos otros que se llegan a plasmar también en tratados internacionales. Yo diría que son tres los principales instrumentos jurídicos penales internacionales que utilizamos o que existen hoy en día en el ámbito jurídico penal internacional. Uno de ellos funciona antes del proceso. Y es el más conocido por todos nosotros y el más utilizado, que es la extradición. Claro. El tratado de extradición, que es el que permite el traslado de una persona de un país a otro para ser sometido a un proceso en el país que lo requiere. No dejan de ser instrumentos novedosos. Son instrumentos que tienen que ver con la modernidad de la vida actual, con la facilidad con la que las personas se trasladan de un país a otro, y también yo diría con el cambio de perfiles delincuenciales. Es decir, hace 50 o 100 años, cuando los delincuentes eran de barrio, pues era muy difícil que se trasladaran a París o a Nueva York. Hoy en día la movilidad es amplísima. Pues como hay delincuentes de todo tipo, de toda condición cultural, social y económica, muchas veces se trasladan a otro país en jets de su propiedad. Es decir, entonces eso ha hecho mucho más fácil el traslado de la evasión de delincuentes y por lo tanto el uso de instrumentos para ser sometidos a la jurisdicción del país donde delinquieron. Y este es el tratado de extradición. Y la extradición, por supuesto, es vía tratado internacional. ¿Entre dos países o puede ser también multilateral entre varios países? Puede ser bilateral, puede ser multilateral y puede haber extradición aún sin tratado. Los países civilizados, entre ellos México, tienen una ley de extradición en virtud de la cual, claro que es extradición
solamente para conceder, en virtud de la cual pueden conceder la extradición de alguien que les sea solicitado, aunque no tengamos tratado con ese país. Y los supuestos básicos de la extradición, señor, es que el delito por el que me están o pretenden acusar a la persona que está en el país sea delito también en el país, ¿no? Los supuestos son los siguientes. Uno, que sea delito en ambos países, que se castigue con cárcel en ambos países. En algunos casos, que esté en un catálogo de delitos aceptado por ambos países para no colapsar el sistema de procedimiento internacional, sino que sean solamente estos delitos, que pueden ser los 50 o 60 delitos más comunes y más normales. 3, que haya ya un requerimiento judicial, es decir, no solamente una persecución o una investigación policíaca, sino que ya haya un requerimiento judicial, es decir, una orden de aprehensión. Por ejemplo, el caso de nuestro país. Y de prácticamente todos los países. Claro que el que más funciona para México es el Tratado de Extradición con los Estados Unidos. Repito, sí, precisamente por la cercanía, la cercanía, dos países tan poblados y la frontera tan... pues es porosa, finalmente. Entre México y los Estados Unidos. Otro de los requerimientos es que se formule la solicitud. Ahí sí la solicitud la tiene que formular el Estado requirente y ser sometido al procedimiento de extradición de acuerdo a las leyes del país. Hay países en donde quien decide la extradición es un juez. Hay países en donde quien decide o concede la extradición es el Ejecutivo. Entonces, se rige por las leyes del país que ha sido requerido. Ese, repito, es el primero de los instrumentos y el más conocido Voy a hacer de todos. un caso, no sé si es parte de la leyenda o así es. Ya nos aclaró que en el caso de México tenemos una ley de extradición. Para el caso de que no tengamos celebrado convenio internacional con un país, si se cumplen los supuestos que usted nos señala, le podemos dar al sujeto en extradición. Así es. Pero también, digo, si es parte de la leyenda o no, de que luego se habla de ciertos países donde eventualmente, por ejemplo, los mexicanos se pudiesen refugiar y eventualmente librarse de la acción de la justicia porque no tenemos tratado de extradición. Sí existen esos lugares donde eventualmente, ante requerimientos formales por la comisión de un delito, pero sin haber tratado internacional, ¿sí hay países que se nieguen eventualmente a devolver a estas personas? Sí, desde luego, hay paraísos penales. Así como hay paraísos fiscales, así como hay paraísos fiscales, hay paraísos penales. No son los países más notables y no son los países más cómodos necesariamente, pero sí, desde luego, sí existe esa posibilidad. desde luego, países con los que no tenemos tratado de extradición y con los que no tenemos, donde no tienen una ley de extradición como la que tenemos nosotros. Desde luego que siempre cabe la posibilidad, por factores de soberanía, que con ello o sin ello el país tome al ciudadano y nos lo entregue. Ok. Sí, tiene que ver mucho con la forma en que mire la justicia cada uno de esos No países. hay reglas en esto, incluso no hay reglas con un mismo país. En ocasiones ponen muchas trabas y en ocasiones entregan a las personas en 2 horas. De inmediato, según las circunstancias. Antes de pasar por la oficialía Bueno, pues de ahora sí que partes. para paraísos fiscales consulte a su banquero, para paraísos penales consulte a su penalista, ¿no? Así Ahí en es. cada caso. Señor, estaba hablándonos del segundo instrumento. El segundo instrumento O iba a iniciar a hablar del segundo funciona durante el proceso. Así como la extradición funciona antes del proceso, el segundo funciona durante el proceso. Es el de los 3 el tratado de mayor complejidad jurídica. Se llaman tratados de asistencia jurídica internacional. Asistencia. Es para que un país coopere con otro, preste sus atribuciones para enjuiciar o para participar en el proceso que se está llevando en otro país. Por ejemplo, para un proceso que se estuviera llevando en México, que un testigo en Nueva York pudiera declarar en Nueva York ante un juez de Nueva York y ese se tomara como testimonio vertido ante el juez En el proceso mexicano que está llevando el proceso mexicano.
Si el tratado de extradición pudiera ser comparado con un automóvil de tipo modesto, el Tratado de Asistencia Jurídica Internacional puede ser comparado con una nave espacial. Es decir, es de una tecnología jurídica de punta, muy complicado ciertamente, pero de una alta y enorme posibilidad jurídica. Es tan complicado que tenemos también con muchos países, pero el primero y más importante, con los Estados Unidos de América, nos llevó a los funcionarios de ambos países, a los abogados funcionarios de ambos países, 11 años el negociarlo. 11 años de rondas, 11 años de negociación jurídica para poder ensamblar todas las piezas jurídicas que requería. Y por desgracia, como todas las cosas complicadas, es muy poco utilizado hoy en día. Es más fácil entregar un reo, que se vaya y se los damos, lo ponemos en un jet, que se vaya, que utilizar instrumentos de abogados. A toda la asistencia. Sí, a muchos abogados todavía les da flojera utilizar la ley. Se les hace complicada, o no la entienden, o les da pereza. Y lamentablemente, tanto en México como en los Estados Unidos, como en muchos países, estos tratados que son, repito, tienen una posibilidad enorme, como la que digo, juzgar a alguien sin ni siquiera tener a todos los testigos, a todas las partes, a todos los informes, pero con la posibilidad jurídica y constitucional de como si estuvieran en la sala donde se está juzgando, sí, con el valor jurídico de ello, es importantísimo. El tercero funciona después del proceso, y es el que nos ha ocupado en esta ocasión. Es el intercambio internacional que es el tratado de intercambio, que se llama Tratado de Ejecución de Sentencias. Oiga, señor, respecto a este que comentaba de asistencia jurídica internacional, yo imagino que precisamente por tratarse en muchas ocasiones de sistemas jurídicos distintos, estos básicamente son bilaterales, ¿no? Para ver cómo se adecuan las figuras de un sistema al otro, ¿no? Y nos costó mucho trabajo. El tratado de extradición previo al que ahorita tenemos vigente con los Estados Unidos, nos llevó 2 años negociarlo. El actual nos llevó otros 2 años, pero el de asistencia jurídica nos llevó 11 años, y trabajando, yo diría, abogados muy competentes, tanto del gobierno mexicano como del gobierno de los Estados Unidos. Pero una de las dificultades, efectivamente, era el poder ensamblar 2 sistemas que en mucho, como los sistemas cibernéticos, como las computadoras, no son compatibles. Es decir, el sistema jurídico penal norteamericano y el sistema jurídico penal mexicano, siendo los dos muy avanzados, teniendo el sistema mexicano una tecnología jurídica, repito, muy, muy avanzada, de punta, podría decir superior, no es compatible con el sistema jurídico penal norteamericano, y entonces hay que hacer los bypasses necesarios para hacer compatibles los sistemas, con apego a derecho, con apego a las constituciones y con eficiencia jurídica. Claro. Oiga, señor, el sistema estadounidense, ahorita que lo hemos mencionado con motivo de los tratados que México ha celebrado con ellos, cuando hablábamos el de intercambio de reos, bueno, usted hablaba de la complejidad que puede ser para un mexicano escasos recursos defenderse allá por el costo, por el idioma, por la oralidad de ese proceso, de ese sistema de origen anglosajón. Y aprovechando que lo tenemos en el programa, señor, ahora que México ha querido dar un vuelco a su sistema de justicia penal para avanzar hacia lo que se le denomina sistema penal acusatorio, que tiene entre sus principios el de oralidad, el de la inmediación, el de la transparencia, de audiencias públicas, y que en junio del año pasado, 2008, se hizo la reforma constitucional. ¿Cómo mira usted en términos muy generales, señor, porque digo, es una opinión ya para concluir, respecto a lo que queremos avanzar en esta materia? Yo lo veo con mucho optimismo, porque siento que es una mejoría del continente que es el proceso. Y en ese aspecto lo veo con optimismo. Lo vería con más optimismo si también tuviéramos
creo que la tenemos, pero ojalá la demostráramos, la misma preocupación por el contenido. El proceso, el escrito, el oral, el inquisitorio, el acusatorio, etcétera, son el continente de un contenido que le tienen que dar los individuos que participan en él. Le tienen que dar conocimiento, le tienen que dar responsabilidad, le tienen que dar honestidad, le tienen que dar valentía, le tienen que dar sabiduría, le tienen que dar... Ese es el contenido de un proceso. Es el mejor proceso, el escrito o el oral, el inquisitorio o el acusatorio, llevado, conducido y resuelto por hombres ignorantes, por hombres ladrones, por hombres cobardes o por hombres que no están comprometidos con la justicia, es inútil. El problema de nuestro sistema de justicia penal, señor, digo que es clarísimo que existe, por eso, independientemente de las diferentes corrientes que diferentes abogados pueden encabezar, parecía que había unanimidad de que había que cambiarlo, porque no estaba funcionando. Pero con relación a lo que me dice, señor, ¿es un problema más de hombres o de instituciones? Es un problema de las dos cuestiones, es decir, si pudiéramos algún día hacer funcionar las instituciones de justicia sin el concurso de los hombres, no sé si habremos ganado o habremos perdido. Eso es un tema de futurología y de antropología en el que nunca le he dedicado más de 5 minutos a imaginármelo. Pero mientras en los próximos 2.000 o 3.000 años siga siendo un asunto de hombres, tenemos que pensar en los sistemas y en los hombres. Puedo referir en 30 segundos una anécdota. Sí, por supuesto. Hace varios años, cuando todavía prestaba yo mis servicios en el gobierno, en alguna ocasión el presidente de la República me invitó a acompañarlo a la inauguración de unas muy bellas oficinas del Tribunal Superior de Justicia de un estado de la República. Después de la ceremonia de inauguración, llevaron al señor presidente a un recorrido y en alguno de los locales de un juzgado, de un tribunal, ahí le hicieron una demostración de las nuevas computadoras, de los nuevos muebles, de los nuevos privados, de todo aquello que resultaba verdaderamente grato, plausible, que hubiera mejorado. En las explicaciones, el presidente de la República hizo una pregunta. Con estos avances, ahora, ¿cuánto se tarda una sentencia de divorcio? Hizo de esta manera la pregunta. El presidente del tribunal le contestó, pues como 1 minuto y medio. No, pero toda ella completa. Máximo 2 minutos. Él se refería al proceso. El presidente de la República me clavó la mirada diciéndome, no estoy haciendo la pregunta correcta, y eso me animó a hacer metiche y dije, lo que el presidente quiere saber es cuánto se lleva todo el proceso. Pues como entre 1 año y 1 año y medio. Y antes, dijo el presidente, igual, entre 1 año y 1 año y medio. Cuando salimos del tribunal al abordar el elevador, hizo una seña de que no nos acompañara nadie, bajamos solos, y me hizo esta reflexión. Para solo mejorar las comodidades de los empleados, hicimos esto. Y la comodidad del ciudadano no ha mejorado en nada. ¿A qué vinimos ahorita? Dejo ahí esa reflexión. Creo que es muy plástica el ejemplo. Oiga, señor, pues hemos llegado al final del programa. Yo le agradezco mucho, sobre todo esta última reflexión en torno a su opinión, que es muy importante respecto a este paso que queremos dar respecto al cambio en el sistema penal acusatorio. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por su atención. Nos vemos aquí el próximo lunes a las 7 de la noche.